Muy buenas noches a todos, consejera de Turismo y Cultura del Gobierno Regional, secretaria general también de la Consejería, que la he visto por aquí, director general de Acción Exterior, de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación, personal de la biblioteca y, bueno, señores Antonio Altarriba, Kim y Jorge Gómez, señoras y señores, bienvenidos y también veo también al director general de Bellas Artes del Gobierno. En primer lugar, quería dar la bienvenida a todos a la Biblioteca Regional, a este diálogo europeo que vamos a celebrar esta noche. Como saben, el año 2018 es el año del Patrimonio Cultural Europeo. La Comisión Europea ha destinado este año al patrimonio cultural buscando que los ciudadanos de la Unión Europea nos sintamos especialmente propios o nos sintamos miembros de Europa. Sabéis que en este momento la Unión Europea tiene serios problemas de identidad y la Comisión está muy interesada en que los distintos ciudadanos de los países que conforman la Unión nos sintamos especialmente identificados con el proyecto de Europa. Y se entendió que la cultura y el patrimonio eran fundamentales para conseguir esa identidad común. El broche de oro este año a las actividades que se han ido desarrollando por el Gobierno regional, fundamentalmente a través de la Consejería de Turismo y Cultura en el año europeo, el broche, como digo, son dos actividades, una que se desarrolla esta noche y una inauguración de una exposición mañana. Esta noche tenemos la suerte de contar, porque es un privilegio, con dos de los autores españoles más internacionales y más importantes del panorama actual, don Antonio Altarriba y Kim. Son dos autores referencia actualmente, como digo, no solo en nuestro país, sino en Europa. Y además lo hacemos en un sitio privilegiado, cual es la Biblioteca Regional, que cuenta con la Comicteca, probablemente mejor de España. Comentaba hace un momento el señor Altarriba que conoce la Biblioteca Regional y su sección de cómic y sabe que es un referente en el panorama nacional, porque aquí entendemos que el cómic es sin duda alguna un arte, y además un arte complejo, no es un arte exclusivamente popular, porque combina la pintura, ahí están las viñetas, la literatura, ahí está el guión, y también, por qué no decirlo, el cine, porque al final cuenta una historia de manera secuenciada. Y es cierto que hay países donde el cómic tiene una consideración mayor que en nuestro país, como pueda ser Francia, Bélgica, Italia y otros muchos más países de Europa, pero en España se están dando pasos importantes para la consideración del cómic como el arte mayor que es. Algunos de ellos, algunos de esos pasos que se están dando en los museos. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía o el Museo Thyssen han dedicado sendas exposiciones al cómic. También el Museo del Prado, que según su director quiere ser la cuna y la casa del cómic. El Museo del Prado, como decía, ha editado varios cómics. El último, o uno de los últimos, ha sido precisamente de Antonio Altarriba y Queco. Y también se está realizando una difusión muy importante en el mundo académico, en los medios de comunicación. Es raro el periódico que no tiene una sección de cómic, o también las televisiones y las radios en general. Es extraño que no tengan una sección especializada en cómic, pero todavía queda mucho por andar. Y hemos entendido que una de las maneras de poner en valor el cómic como arte y patrimonio cultural que es, era sentar a dos grandes expertos que además, como decía, tienen proyección en Europa para hablar sobre ese patrimonio común, para entablar un diálogo, como llama Europa, un diálogo ciudadano donde se abordan temas de temática común europea. ¿Y quién no tiene en su casa un Asterix y Obelix, que son franceses, o quién no tiene un Tintín, que es belga, o quién no tiene en su casa un Don Mickey, que es italiano? Pues les digo que igualmente en las casas de los franceses, de los italianos y de los belgas hay cómics de estos señores, hay Mortadelos y Filemones, incluso hay cómics de otros autores murcianos, que tenemos grandes autores murcianos. Así que entendíamos que era desde luego una ocasión única tener a Antonio Altarriba y aquí esta
noche con nosotros, en un acto organizado por la Consejería de Presidencia, que tiene las competencias en materia de acción exterior, y por supuesto con la Consejería de Turismo y Cultura, que está realizando una labor absolutamente excepcional a la hora de difundir el cómic, y aquí tenemos el ejemplo. Y quiero agradecer, por supuesto, a la Consejería de Turismo y Cultura, especialmente también a la Dirección General de Acción Exterior y al servicio de Europe Direct, y también dentro del seno de la biblioteca a Vicente Funes y a todo el equipo por el trabajo extraordinario que hacen. Yo les dejo sin más, agradeciéndoles a todos su presencia y desde luego agradeciéndoles a nuestros invitados que estén esta noche, porque va a ser un auténtico lujo escucharlos y contar con ellos en Murcia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes de nada, bueno, agradecer otra vez toda vuestra presencia y bueno, agradecer también a Vicente Funes el haber confiado en mí para un poco moderar, si es que puedo moderar algo, van a ser ustedes moderados. Y un poco, bueno, nos conocemos de siempre. Yo me llamo Jorge Gómez, soy dibujante de la revista El Jueves junto con Juan Álvarez, con distintos personajes desde el 90. Y claro, en aquel entonces pues ya los decanos, sobre todo Kim, pues ya nos conocemos muchísimos años, ¿no? Yo no tengo mucho que decir, simplemente sí que me gustaría empezar y también proponer que esto no sea solo una disertación de ellos dos, sobre todo, o yo haciendo preguntas. Me gustaría también que fuera todo mucho más interactivo, ¿no? Que participarais. No sé si habéis leído esta extraordinaria obra que es El arte de volar y El ala rota, pero os agradecería que hicierais preguntas, inquietudes que tengáis, porque es un verdadero regalo y un lujo tenerlos aquí para que puedan responder en primera persona pues todas las sugerencias y todo lo que les ha llevado a llevar este trabajo desde hace bastante tiempo, porque esto empezó a pergeñarse en el 2008, ¿no? 2008-2009. Sí, la primera edición del arte de volar fue en 2009, sí. 2009 bueno, no es fácil llevar a cabo una edición, y menos en España. Tengo entendido que fue Paco Camarasa con quien contasteis. Desgraciadamente ya no está con nosotros Paco, ha sido realmente uno de los principales motores, digamos, de la historieta nueva contemporánea en España. Gracias a él se han llevado a cabo muchísimos trabajos y desgraciadamente pues falleció hace un par de años. Y él fue desde el primer momento quien apostó por vuestro trabajo. ¿Cómo fue eso? Porque siempre hay un denominador común con los editores, que siempre hay muchísimos problemas, ¿no? Sí, bueno, contando un poco la historia de este libro del arte de volar, el libro en realidad, aunque se publica en 2009, en mi cabeza empieza a tomar forma en 2004. No os hago ningún spoiler si no habéis leído el libro, porque aparecen las primeras páginas. De hecho, la primera frase que se lee en ese libro es: mi padre se suicidó el 4 de mayo de 2001. Es lo primero que vais a leer cuando abráis este libro, cuando ya tenía cerca de 90 años, ¿no? Y yo creo que es claro,
de alguna manera trauma, este choque emocional tan fuerte, lo que me lleva un tiempo después, porque en el momento mismo, en 2001, pues cuando pierdes un ser querido en estas circunstancias, yo por lo menos no tenía capacidad de reacción, tuvo que pasar un tiempo y al cabo de 3 años sí que empecé a darle vueltas a la idea de contar la historia de mi padre, para entender mejor por qué había llegado a esa decisión final tan dramática, para también de alguna manera reivindicar su figura y la de muchos españoles como él, y yo creo que también un poco pues como terapia, ¿no? Entonces, en un principio, cuando tengo esta idea, yo tengo ya muy claramente la idea de que esto lo tengo que contar en un cómic, ¿no? Yo soy también autor literario, he escrito novelas, relatos, ensayos, ¿no? Y algunos de los amigos escritores me decían, hombre, la historia de tu padre tienes que contarla en una novela, ¿no? Eso os revela ya, en cierta medida, un poco esta, que Pedro ha presentado también, un poco esta relación que existía sobre el cómic como, hombre, está bien que para estas cosas de aventuras y de ficción y de todo eso lo cuentes pero tu padre, un respeto, escribe una novela, ¿no? Entonces, claro, era para mí muy arriesgado, porque en ese momento no contaba ni con un dibujante a quien no le conocía. Le conocía, hombre, a quien le conocemos todos en el mundo del cómic, pero personalmente no le conocía. Cuando empecé a escribir ni siquiera pensaba que pudiera ser él la persona que lo dibujara, y yo creo que fue en un momento determinado, cuando nos conocimos, yo ya tenía medio guión hecho, y después de conocernos me atreví, no en el momento, porque fue un poco para mí una revelación verle en un festival que organizábamos en Vitoria, verle dibujar en estas actividades que son a veces bastante comunes en los festivales de cómic, si conocéis, de cómic en vivo, ¿no? No sé si te acuerdas que os pusisteis allí un grupo de invitados a dibujar en unos paneles grandes, y tú dibujaste un hombre y todo esto. Y digo, este tío es que es genial, ¿no? Porque y entonces ahí fue donde me vino, si él dibujara el arte de volar, pero claro, no nos conocíamos lo suficiente, ni yo me atreví en ese momento a pedírselo, ¿no? ¿Qué tiempo era? ¿Qué año era eso? Pues estamos hablando pues que esto sería 2005, una cosa así, ¿no? Y al poco, entonces, pues me atreví a llamarle y a proponérselo, y aunque pueda parecer casi como una declaración de enamorados, ¿no? Ese fue el momento, esa llamada. Y cuando King, porque claro, tú llamas a un dibujante como King, que es un profesional, que tiene, y entonces también tenía, pues eso, sus 2 páginas en los jueves fijas, un hombre muy conocido, a proponerle, oye, ¿querrías dibujar la historia de mi padre? Es decir, algo tan personal, que pueden ser como 200 páginas, y en aquel momento todavía no teníamos editor, ¿no? Y me dijo que sí.
no. Enseguida no te dije que sí. Bueno, Yo te dije, oye, pero tú sabes que yo hago humor, no hago, bien, eso sí. como digamos, cómic dramático. Aún no existía la novela gráfica, creo, en este momento, ¿no? O por ahí empezaba. Y bueno, yo le dije, me extrañó mucho que me llamara y pues yo no me acordaba de él ni nada. Y pensé, yo no creo que al momento no te dije que sí, ¿no? Y te dije, hombre, déjame que lo medite o algo así, porque yo sé que estuve pensando y pensé, bueno, ¿por qué no probar una cosa nueva? Ya que estoy siempre toda la vida en el humor, el Martínez del Facha, que estaba hasta aquí ya. Y entonces no creo que le dije que sí, bueno, pero le dije, bueno, haré unas pruebas de dibujo, porque claro, yo no sé qué tipo de dibujo piensas tú, no sé qué. Bueno, entonces vino él con el editor, entonces vinieron a Barcelona a verme, porque él vive en Vitoria, yo vivo en Barcelona, y el editor vivía en Alicante, creo, ¿no? Sí. Y bueno, vinieron los tres y entonces yo había hecho unos dibujos, les gustó, bueno, la cuestión es que empezó así, pero yo no tenía muy claro lo que era eso, lo que se me venía encima, ¿no? Porque recibí el guión y era un tocho así. O sea, y cuando lo vi digo, oh, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero esto... Yo les dije que sobre todo lo único que les pedía es que no me dieran prisa, porque trabajar con prisas en este mundo es malo, ¿no? Hay que hacerlo a gusto y disfrutando. Y cuando vi el guión dije, madre mía, y empecé la primera página, ya, bueno, había leído las 10 primeras páginas, creo, que me había mandado para hacer las pruebas de dibujo. Yo empecé a hacer la primera página sin leer el guión, porque pensé, bueno, ya lo leeré más adelante, ya. Y no lo leí, lo fui leyendo a medida que dibujaba. A ver, no se lo dije esto. Esto no es nada profesional, o sea que yo de profesional tengo muy poco, ¿no? Empecé dibujando las viñetas también, que dejaba un blanco muy grande, bueno, unas cosas que ya te digo, de profesional, ahora veo los profesionales cómo trabajan y me alucino, ¿no? Bueno, la cuestión es que pasaron 2 o 3 meses y él no me había llamado ni nada. De un día me llama, así como muy tímido, y me dice, oye, ¿has hecho algo? Digo, hombre, sí, tengo 50 páginas o 40, ¿no? Y me dijo, ¿qué? No, mándamelas enseguida, quiero verlas y tal. Entonces, bueno, se las mandé, porque yo no tenía ordenador, otra cosa, ¿no? Me compré el ordenador para hacer esta... Bueno, no tenía ni puta idea de cómo funcionaba un ordenador y... cuando tienes una edad te da mucho miedo meterte en estos mundos, ¿no? Y al final iba el jueves y pedía, pues, oye, búscame un Citroën del año 40, no, 35, ¿no? O búscame la estación de Marsella, a ver si la encuentras y tal, a ver si encuentras una... Y el tío me miraba diciendo, hombre, por favor, y tenía 30 fotos o 40 o 50, y yo alucinaba, ¿no? Dije, tengo que comprar un ordenador y lo compré para esto, para documentación. Y no sé si nos alargamos mucho, ¿no? Bueno. No, que bueno, llegué al pueblo, que tengo una casa donde trabajo ahí, y que iba a empezar a trabajar, y pongo el ordenador en marcha y pongo la contraseña, y luego yo no sabía qué tenía que tocar para que se abriera el... Y entonces llamo a un amigo, no estaba, y me voy a casa de un amigo que vive cerca, y no estaba. Y estaba la niña que estaba trabajando, que tenía 10 años, y pensé, coño, y este amigo me había dado clases, pero yo no había entendido nada, o sea, me lo tenía que apuntar y el tío no me dejaba apuntarlo, porque me decía, no, tienes que mentalizarlo y tal. Y la niña, cuando ya me iba, le digo a la niña, oye, ¿tú sabes cómo van los ordenadores? Y dice, claro. Dice, a ver, le he puesto la contraseña y tal, aquí, vamos. A ver, espera, ¿y cómo se hace esto? No, pues mira, así, digo, espera que lo apunto. Entonces, fue la mejor profesora que tuve, una niña de 10 años. O sea, aconsejo, si alguien tiene miedo a meterse, que busque a su hija o a su... que de verdad son las que lo explican mejor, ¿eh? Y así empezó todo.
Bueno, pues efectivamente fue... Pero claro, fue la entrada de King, es decir, ese contacto con King, y yo ya lo percibí como el final de un túnel en el que yo estaba metido, ¿no? Porque a partir de ese momento, a partir del momento en el que King me dice, efectivamente, bueno, sí, vale, pero no me des prisa, no sé, tengo que hacerlo en ratos libres y yo ya, claro, yo ya podía hablar con un editor, sabía que Paco Camarasa era quizá en aquel momento uno de los, o el único editor que podía sacar una obra de esas características tan especiales, porque como dice King, pues esto de la novela gráfica que ahora parece tan... O sea, el cómic de 200, de 400 páginas ahora es algo que no extraña a nadie, pero en aquellos tiempos que os hablo, que tampoco hace tanto, estamos hablando de 2004, 2005, pues no eran nada habituales. Y a partir de ese momento, claro, ya con un dibujante, pues Paco Camarasa se embarcó en el proyecto, y a partir de ese momento yo creo que ya para mí es como si ese túnel un poco negro en el que había estado ya empezó a abrirse, y bueno, pues claro, imaginaros esto que cuenta él, visto desde el otro lado. Él me dice, no me deis prisa, ¿no? Bueno, yo tengo dibujante, no le doy prisa, pero yo no tenía noticias de King y yo estaba mordiéndome las uñas en casa, claro, pero digo, joder, pero claro, tendrá trabajo, si no dice nada, es que... Y cuando te llamé, esa llamada que él ha contado, yo ya llevaba pensando en llamarle y de hecho, hasta que le pregunté bueno, King, ¿qué tal? No sé qué tal te va la vida, ¿no? Como si le... a ver si dice algo, a ver si suelta algo. No, es que el Sparco en palabras, es así y además tan abonico, él te lo cuenta todo así tan suave, tan suave. Sí. He de decir que él sí confesó en uno de estos certámenes que se hicieron aquí en la Comicteca, no sé si era Ojeando Cómics, fue en Ojeando Cómics, y él nos dijo que estaba embarcado en en un proyecto magnífico y estaba muy ilusionado. Yo recuerdo que en una, sí, lo dijiste con tu boca de comer. Y... Sí, no puede ser. No. Hombre, la verdad, sí. A mí yo entré en otro mundo cuando me metí aquí. Y bueno, los dos creo que teníamos la idea de que sería un libro de minorías, o sea, un libro que pasaría pues, no sé, ¿no? Yo no pensaba que fuera un libro. Lo que pasa que al final, cuando se acabó, que fueron 4 años, yo creía que eran 2, y me dijo, no, 4 años has estado. Digo, joder, 4 años, madre mía, alucinaba yo. Bueno, había escenas muy difíciles que eran muy surrealistas, que yo le llamaba y le decía, oye, el tío volando, no sé, va a parecer el Superman. Bueno, sí, pero ando con, no sé, bueno, era la máquina de coser que vuela, ¿no? Bueno, fue bastante entrañable el libro, ¿no? Y cuando salió me acuerdo que fui al FNAC, ahí en Plaza Cataluña, a verlo, a ver si lo veía, y no lo veía por ningún sitio. Y al final lo encontré que estaba así de pie puesto. Pensé, madre mía, no se va a vender ninguno. Y entonces él me llamaba y me decía, oye, ha salido en El País. Yo no me entero de nada porque no leo ni estas cosas, bueno, todo esto de... Y me decía, ha salido en El País, tal, y lo han dejado súper bien. ¿Amigo tuyo? No lo conozco. Y me llamaba, nos han dado un premio en Zaragoza, el premio Cálamo, ¿no? Sí, ese fue el premio. Ah, qué bien, tú, pues fuimos ahí. Claro, como eres maño. Sí, claro, efectivamente. Pero entonces fue una cosa como una explosión lenta, ¿no? Que empezó a moverse por todas partes y empezó todo el mundo a hablar de este libro, ¿no? Pues van a dar el premio nacional. Yo no sabía lo que era esto. ¿Que el premio nacional qué es esto? Coño, un premio de no sé cuánto daban de dinero. Bueno, bastante, ¿no? ¿Qué? Bueno,
La cuestión es que fue un nuevo mundo para mí, la verdad, porque luego el jueves esto bajó mucho, pues hubo un problema de entendimiento ahí, unos se largaron, entonces, bueno, la cuestión es que yo, luego hicimos el segundo libro, pasaron 2 años, ¿no? ¿Más? Sí. Fíjate, el Arte de Volar lo publicamos en 2009 y el Ala Rota en 2016. Bueno. Y ese lo hiciste más rápido, ese te costó menos tiempo, en un año y medio por ahí lo hiciste, o sea que yo creo que ese empezaste en 2015 o por ahí y en 2016 salió. Sí, ya sabía, el ordenador ya lo manejaba bien y ya fue todo mucho más rápido. Es interesante decir que a todo esto, no sé si ahora. Tú cuando te proponen hacer un editor, te propone hacer algo así y además con tan denso y tan alucinantemente grande, tú no piensas tampoco en ganar dinero. O sea, esto no sé qué edición, cuántos ejemplares se lanzaron, pero realmente es como una aventura, pero sin pensar en que va a haber un retorno económico. Esto la gente del cómic creo que es la única gente que no piensa en el dinero, porque te ganas la vida difícilmente para vivir. O sea, bueno, algún momento vas mejor que otros, pero la verdad es que sí. Emprendes una cosa que vas a estar, ya no te digo los años, sino las horas que estás dibujando. Este es el segundo que lo hice más. Yo estaba pues 6, 7 horas cada día y es un trabajo duro, divertido. Lo que pasa es que lo pasas bien, o sea, que es lo increíble de este trabajo, ¿no? Y nunca piensas en que si el libro se va a vender o vas a ganar dinero. Es verdad. Bueno, más bien piensa lo contrario, dices, no se van a vender, como tú pensabas, dices, esto no se va a vender ni uno. Bueno, no, hombre, ni uno no. Es bien, pero yo pensaba que sería un libro de minorías, un libro... De hecho, la primera edición, que claro, pues se hizo una primera edición de 1000 ejemplares numerados, ¿no? Que ahora ya son inencontrables. Yo creo que nosotros ya estábamos contentos porque la edición era muy bonita, tapadura, grande y todo eso, y se hicieron la idea de Paco Camarasa es decir, bueno, este es un libro para minorías, este es un libro que, vamos a hacer 1000 ejemplares muy cuidados y todo esto, y ya... Y claro, eso es también otro mérito para, digamos, King, porque claro, se metió en este trabajo que le llevó tanto tiempo, pues yo no sé si por que quería experimentar, porque el personaje de mi padre le cayó bien. Luego descubrí que es que, claro, tu padre también había... Sí, también había tenido problemas en la guerra, bueno... Pero no, de hecho la verdad es que, claro, yo no me leí el guión. O sea, que claro, hacer una cosa sin leer, imagínate que luego a medio guión digo, pero si esto es una mierda, pero no sigo, ¿no? Imagínate, y que hubiera podido pasar, no fue el caso, pero sí, es verdad. Y lo que pasa que yo vi que era un libro, que era una cosa muy fuerte, que era una historia muy potente, que tenía mucha fuerza y que, vaya, es que ni se me ocurrió. Alguna vez lo llamé para preguntarle, oye, pero esto, más en el segundo libro, en el primero casi no lo llamé, solo para las cosas esas esotéricas pero el segundo libro, que fue también muy interesante hacerlo, ¿no? Y que es un libro precioso además, ¿no? Bueno, cuenta un poco tú cómo fue. No, bueno, pues la historia se termina del primero, antes de pasar al segundo, en que esas historias que parece que solo se ven en el cine
o en las novelas, eso que te dicen de no te preocupes, tú apuesta por la calidad del libro porque el mercado hace justicia y si el libro es bueno, triunfa. Yo nunca me había creído eso. Bueno, pues en este caso, partiendo de una pequeña editorial, porque de Ponent, la editorial de Paco Camarasa, era él y su ordenador, es decir, que no tenían ni nada, era una editorial muy pequeña y partiendo de 1000 ejemplares, pues este efecto bola de nieve, se empieza a hablar de él, empieza a salir en algunos blogs, en el de Hiro Taniguchi, por ejemplo, que creo que por aquí anda uno de su responsable, ¿no? Y es de estos libros que va creciendo de boca a oreja, ¿no? Y al final, pues un libro, y puesto que estamos aquí hablando de patrimonio europeo, ¿no? Este es un libro que se ha editado, pues yo diría que no sé si en todos los países, pero en muchos países europeos, ¿no? Y entonces te das cuenta de hasta qué punto Europa también es un espacio común. Claro, la historia de mi padre hace que él acabe en Francia luchando contra los alemanes en la resistencia, es decir, tiene también una cierta proyección europea, pero bueno, el libro está traducido al alemán, está traducido al italiano, está traducido al inglés y te das cuenta de que de una manera o de otra, aunque sean historias, las de cada país sean distintas, sí que tenemos un acervo común y el cómic yo creo que como lenguaje visual y de acercamiento muy próximo lo facilita, sí. Y luego ya pasamos al segundo, que fue cuando yo leí. Yo creo que el segundo, el que es el ala rota, es la historia de mi madre. Mi madre ya aparecía en el... Yo creo que yo soy un hijo, como supongo que hay en esta sala y como muchos de los españoles, pues de eso que se ha dado en llamar las dos Españas, ¿no? Entonces, mi padre era un anarquista y mi madre era una mujer muy devota y muy conservadora, ¿no? Es decir que y sin embargo se querían con locura, ¿no? Esto que estamos hablando tanto de estas confrontaciones, ¿no? Guerras civilistas y que todavía estamos volviendo a toda esta historia, yo creo que los propios protagonistas del acontecimiento aprendieron a entender que había cosas como el amor, como la vida cotidiana, como que estaban más allá de las cuestiones políticas. Mi padre no iba a misa, no entraba en la iglesia, pero respetaba mucho pues que mi madre fuera de misa diaria, ¿no? Y nunca eso supuso nada en la familia, ¿no? Entonces, en el primer libro, mi madre sale, pero sale, bueno, pues muy en segundo plano, es la historia de mi padre, y claro, prácticamente sale haciendo labores domésticas y rezando. Y claro, era realmente una representación de mi madre muy reducida, porque ella tenía también una vida muy dramática, podríamos decir, en cierto sentido. Y yo creo que, fijaros, y esto lo pensaba y creo que lo dije por primera vez en la entrevista que me hizo ayer una periodista de La Verdad, que yo creo que los hombres en estos últimos años
también hemos aprendido, las reivindicaciones feministas nos han hecho también entender la injusticia de esa invisibilidad de las mujeres, ¿no? Han servido y ese cambio de mentalidad que se produce precisamente en esos años, ¿no? Estoy hablando de los que van de 2009 a 2015, por ejemplo, donde ya hay un movimiento feminista cada vez más fuerte. Mi madre seguro que también tuvo algo que ver, ¿no? Aunque ya estaba muerta, porque yo la conozco y con todo el cariño era un poquito puñetera. Entonces, oye, o sea que a tu padre le dedicas un libro y yo qué. Y entonces fue cuando le propuse a Quim que al principio pensaba que no iba a haber materia para este libro. Sí, pero me dijo, oye, estoy pensando en hacer un libro sobre mi madre. Y yo me dije, ¿sobre tu madre? Pero hay tema, ¿tú crees? Mira, he estado mirando y claro, y me contó lo del brazo. No sé si sabéis lo del brazo, que tenía un brazo que no podía doblar, que toda la vida lo tuvo desde el nacimiento, bueno, se supone, ¿no? Y nadie lo sabía, pero es que nadie, ni el marido, ni el hijo, ni la tía, ni la... Y entonces cuando murió, él lo descubrió, se lo dijo la enfermera del hospital. Dice, su madre no puede abrir el brazo, no le hemos puesto la gota a gota aquí porque no puede abrir el brazo. Y este se quedó alucinado, ¿no? ¿Cómo? Y empezó a mirar fotos antiguas y empezó a encontrar que tenía el brazo doblado en todas las fotos. Y entonces le preguntó a su tía, la tía le dice, ¿estás loco? Claro, que no tenía nada en el brazo. Y bueno, es una historia tan rara que dije, hostia, empieza bien esto, sí. Y luego me explicó que el padre de su madre, bueno, que era un tío totalmente fuera de serie, que hacía teatro por los pueblos y tal, y bueno, me empezó 4 o 5 cosas y yo dije, bueno, pa'lante tú. Y me dice, yo le dije, ya puedes mandarme, me mandan de páginas, pero no me envíes todo el guión de golpe, porque no hace falta, porque no me lo voy a leer. O sea, y bueno, y empezó a mandarme páginas, y la verdad es que la historia era fantástica. Yo iba leyendo la historia del padre y era alucinante. Y luego cuenta cuando descubres dónde sirvió tu madre, ¿no? Sí. Es que, fijaros, es que yo creo que esta anécdota inicial, que es con la que se abre el libro que cuenta Quim, a mí me pareció que era casi como la encarnación de esa invisibilidad de la mujer, ¿no? De que, bueno, cuando mi madre está ya a punto de morir y todo eso, yo ya tengo pues 40 y tantos años, es decir, que a mi madre yo la he visto y además mi madre yo vengo de una familia sin muchos recursos. Yo recuerdo a mi madre pues de verle hacer trabajos físicos. Mi madre estuvo sirviendo, yo recuerdo incluso de verle hacer la colada a mano, y en ningún momento yo había percibido nada que no sé, que tuviera una minusvalía o todo esto. Pero claro, el tema es que luego le pregunto a mi padre, porque al final de sus vidas se separaron, y le pregunto a mi padre, y, oye, papá, ¿tú sabías que mamá no podía mover el brazo izquierdo, que lo tenía así? Y tampoco sabía. Y dice, o sea, era la encarnación misma de eso que ahora se llama la invisibilidad de la mujer. Pero yo creo que era también, por una parte, el mérito de mi madre de haber conseguido de que esa lesión, porque yo le pregunté, claro, oye, mamá, pero entonces, ¿desde cuándo tienes esto? ¿Qué te pasó? ¿Fue un accidente? ¿Te caíste? Como mi madre estaba muy mal, ella lo único que me pudo decir es, desde siempre. Yo tengo el brazo así desde siempre.
Claro, y miro en todas las ediciones del Ala Rota hay luego un suplemento en el que yo además insisto en los editores que lo pongan, porque esto parece tan irreal, ¿no? Que la gente... Entonces, con fotografías de mi madre en distintos momentos, en distintas edades, y efectivamente, pues llevaba el bolso, a veces me llevaba a mí, porque algo de fuerza debía de tener en ese brazo, y ella se las arreglaba para que eso no fuera ningún inconveniente, y entonces ese primer descubrimiento, y luego podríamos decir, bueno, mi padre, que fue el hombre que combatió a Franco, que se evadió de no sé cuántos campos de concentración, que no sé qué, que era el hombre más, podríamos decir, subversivo, podía pensar que tenía una historia más secreta. Yo descubrí que realmente sabía muy poco de mi madre, pero simplemente porque las mujeres de esa generación no es que quisieran ocultar nada, pero es que yo creo que no daban importancia a lo que ellas, a sus pequeñas grandes hazañas, ¿no? Así como los hombres siempre hemos sido, yo creo, un poco más bocazas y un poco más cuentabatallitas, ¿no? de esto, pero las mujeres, y sobre todo las mujeres de esa generación, y entonces, pues de una frase que ella decía, claro, venía de un pueblo de Castilla, entre Valladolid y Zamora, y como muchas mujeres de esa época, la única salida que tenían las mujeres de esa época era irse a servir a la ciudad. Y acabó sirviendo en Capitanía General en Zaragoza y siendo gobernanta de Capitanía General, porque mi madre para eso valía mucho. Entonces, cuando ella hablaba, yo de las frases así que ella contaba, decía, bueno, no, a mí el general siempre me trataba muy bien, era un caballero, un señor muy correcto, muy no sé qué, tal, pero no le gustaba Franco. Y yo crecí oyendo eso como si fuera tan... Y claro, cuando te pones a escribir, dices, coño, en los años 40, porque mi madre estuvo al servicio de este señor desde el 42 hasta el 50, es decir, estamos en la inmediata posguerra, un capitán general que no le gusta a Franco, que no quería a Franco. Claro, y nos pusimos a buscar y ahí salió, bueno, toda una historia... Una historia de espías casi, pero una historia real, que es lo más alucinante. Hubo un desafío entre militares que tanto él como yo preguntamos a ver que fue entre el teniente coronel, bueno, ¿cómo se llamaba? Muñoz Grandes. Muñoz Grandes, con el capitán general, que en ese momento era de Barcelona. Entonces hizo una reunión con el rey estaba en Zaragoza estudiando, una reunión secreta con todo de otros generales y un marqués, el conde de no sé qué, ¿no? Sí. No me acuerdo de los nombres. Bueno, hicieron una reunión y Franco se enteró. Entonces mandó a Muñoz Grandes y le dijo, este tío lo quiero muerto este fin de semana. Y Muñoz Grandes lo desafió a tiros, bueno, en un duelo parece, en un hotel. Y yo me acuerdo mi padre, que yo era un niño, que contaban esta historia, y yo me imaginaba un desafío como las pelis del oeste, ¿no? En el hotel ahí tirándose tiros los dos militares. Y el día siguiente lo enterraban y decían que un ataque de corazón. Y toda la gente que estaba metida en la cena esta fueron muriendo de accidente, ¿no? Y esto lo fue encontrando él, investigando, preguntando, bueno, en internet, ¿no? Pero el desafío a tiros, esto no hay nada. Pero parece que sí, que es real, ¿no? O sea que la historia es alucinante, porque es... No, yo leyendo la obra detenidamente y con mucha atención, lo que me ha hecho es
porque claro, en mi familia, claro, todo lo extrapolas también a tu vida propia, ¿no? Y entonces yo, hace poco, pues me entero, pues apenas unos años, de que también en mi familia habían ocurrido cosas. Entonces, mi abuelo no entendía por qué está enterrado en Gibraltar, mi abuela está enterrada en la línea de la Concepción, mi madre nació en Tánger, y todo eso bajo un velo de no contar, de no contar. Entonces, todo esto realmente me lleva a la gran pregunta: ¿realmente nos han contado la historia de nuestro país? Porque es que yo creo que es muy necesario en los tiempos que corre, que aún todavía se esté mal enseñando la historia a todos los niveles, ¿no? Creo que es muy interesante la lectura de estas dos obras. A mí me parecen extraordinarias, se leen francamente bien, se leen de un tirón, y bueno, y es que además es que me parece, o sea, empieza cada uno de los tomos, empieza mi padre se suicidó tal día de 2000, y además muy reciente, pero es que después también se las he tomado aquí unas notas también de cómo empieza la historia de Petra, que es tu madre, Sí. y dice bueno, realmente desvela por qué tiene ese problema en el brazo. Cuando nació, la madre muere de desangrada, y el padre no puede soportar, le echa la culpa a la niña e intenta matarla. Eso es demoledor, eso gráficamente es un arranque, en fin, que claro, ya quieres seguir página por página, y después te encuentras al colega Kim, que es que te lleva a donde le da la gana, gráficamente. Es verdaderamente alucinante. Bueno, no quiero aquí bajo detallar sus esto, órdenes. es como empieza, no es un spoiler. Esto es como empieza cada uno de los tomos. Es increíble, ¿no? Pero no, yo este libro cuando lo acabé, o sea, me lo releí todo, o cuando llegó el impreso, no sé, y me lo leí y me di cuenta que había momentos que hacía llorar, y le llamé y le dije, oye, hay momentos que hace llorar este libro, cuando la niña es pequeña, que no, el padre no la quiere ver y tal. Bueno, es como una película de esas italianas, ¿no? Bueno, italiana y españolas. Había también mucha película española muy buena de esta época, en blanco y negro, ¿no? Que te llevan a este tiempo de niñez, porque yo me acuerdo de este tiempo que todo era blanco y negro, no había colores, ni en la realidad, o sea, no había jerseys rojos ni nada en color. Y sí, yo creo que transmite muy bien el recuerdo. Sí, y es verdad que, claro, daros cuenta, esto es algo que yo no sé si ni siquiera los aficionados conocéis muy bien lo que hay detrás de cada una de estas páginas que se leen muy fácilmente, porque yo a veces digo, mirad, el cómic a mí me parece que es una de las formas de expresión en la que el autor invierte más tiempo en la realización y el lector menos en el consumo. Es decir, una página de cómic, depende un poco del texto que haya, tú te la lees en un minuto, y no eres consciente de toda la información igual que estás recibiendo visualmente. Pero esa página, para que tú la leas tan rápido y percibas tanta información, ha llevado pues un día, 2, 3 días de trabajo. Y es por eso por lo que, claro, un guión siempre depende muchísimo, pues eso, de como decías, de tener una realización como la que ha hecho, unos dibujos como los que ha hecho King, ¿no? Yo creo que en el ala rota se supera, en el arte de volar está magnífico,
pero en el ala rota es ya un trazo y un estilo, ¿no? No, porque vas aprendiendo, claro. Es que esto también requiere aprendizaje. Y no quería dejar pasar algo que has comentado precisamente de esto del desconocimiento que tenemos cuando contabas tu propia historia personal, de cómo en este país, pues no sé, quizá por las circunstancias en las que la historia tan turbulenta que hemos tenido en este siglo XX, tantos años de dictadura en los que solamente había una versión de la historia, miedos acumulados. No es lo mismo, por ejemplo, yo que soy un poco medio francés, el haber vivido una guerra con un país extranjero que una guerra civil. Una guerra civil, claro, es muy complicado, deja muchas heridas, y crea muchos silencios dentro de las familias. Y una de las cosas que yo, como ya veterano en el mundo del cómic, contemplo con mucha satisfacción es ver que ahora yo creo que por fin se está empezando a rescatar historias, vidas, memorias de familia, y es el cómic uno de los medios que está dando mayor entrada a este tipo de historias personales en las que van trenzadas una parte de la historia. En estos momentos, por ejemplo, pues ya hay cada vez más sitios en donde a mí, como he sido profesor y jubilado y siempre interesado por el mundo de los cómics, me llaman para cursos de formación de profesorado porque quieren introducir el cómic en el aula. Están viendo que como material pedagógico para enseñar, no solo enseñar la historia, pero tú lo decías que es un medio multidisciplinar, que tiene algo de cine, tiene de composición, tiene de dibujo, tiene de pintura, es decir, es un medio que se puede utilizar muy bien en la escuela. Y yo espero que ayude, porque es precisamente ese conocimiento un poco de nuestra historia el que nos puede terminar de no solo conocernos mejor, sino también reconciliarnos también, todas estas diatribas a veces tan envenenadas, ¿no?, de los unos y de los otros. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé, estamos enrollando mucho. Pero, ¿alguna pregunta que queráis hacer desde el... A ver, sí. Buenas noches, todo gracias por la charla. A ver, yo tengo una pregunta en la cabeza, lo voy a hacer porque yo soy el autor y la tengo que hacer. En fin. La pregunta era respecto a cómo consigue la información de su padre y de su madre. Y desde luego hay una escena que desde luego fue la escena que peor lo pasé con el ala rota. Vale, tienes la escena, ¿no?, de ves a su padre cuando es más joven, bueno, en su adolescencia y su juventud, que se está enrollando con otra del pueblo, no me acuerdo los nombres, se está enrollando con otra del pueblo en el granero, ¿no?, que bien, ajaja, qué divertido. Vale, pero luego te plantas en ver la historia de la madre, joder, la violaron directamente. O sea, y recuerdo que leí esa página, seguí adelante y tuve que parar un momento y decir, madre mía, ¿cómo se gestiona descubrir o saber que le acogieron, que no tenía ni 18 años y un tío en el campo? Es que es terrible, de verdad son algunas cosas terribles y me pregunto cómo... No, es que es la historia de sus padres, me mareó, es que me dio un cierto mareo terrible. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se emplea esa información realmente tan traumática y se aplica a un guión? Bueno, es una pregunta básica, además, y es una pregunta que yo me planteé una cuestión que es, claro, para un hijo tratar la historia de los padres es un tema muy delicado y además plantearte la sexualidad, la vida sexual de tus padres, ¿no? Es curioso porque incluso, claro, nos cuesta
a todos imaginarnos a nuestros padres como personas sexuadas. Pero si nosotros estamos aquí es porque ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, hay claro, y a mí yo siempre he pensado que la vida sexual, los comportamientos sexuales de cada uno son muy explicativos, aunque siguen existiendo muchos tabús a la hora de contarlos, de hablar de estas cosas, son enormemente significativos de nuestra psicología, ¿no? Yo creo que la suerte de mantener con mi padre unas relaciones que normalmente un padre no mantiene con un hijo. Antes de suicidarse, como os podéis imaginar, mi padre estuvo durante 15 años en una depresión muy severa, con diversos tratamientos, y yo era el único confidente con el que él hablaba. Y me contó pues su vida sexual, por ejemplo, pues toda su primera novia en el pueblo, su aventura con esa jovencita francesa que sale también en el libro, e incluso cómo pues las relaciones sexuales entre mis padres después de mi nacimiento se habían enfriado totalmente por algo que yo pienso yo que entendí escribiendo este libro. Mi padre me dijo que claro, yo nací por cesárea y mi madre lo pasó muy mal en el momento del parto. Entonces el médico les advirtió a mis padres que tener un segundo hijo podría ser peligroso. Os ha contado Jorge que claro, mi abuela, la que yo no conocí, murió en el parto. Supongo que eso en mi madre también funcionaba, pero es que yo este tema de la violación, efectivamente, lo supe después de la muerte de mi madre. Yo nunca lo supe a través de una prima suya que eran ella de un pueblo de al lado, pero tenían mucha relación, y ya después de muerta mi madre y hablando de un poco, porque yo ya me empezaba a interesar por el tema de la familia, ella me contó esto. Ella nunca lo mencionó. Supongo que eso también tuvo que influir y marcarla desde un punto de vista dudé en si poner esto, porque y todavía tengo, porque yo sé que mi padre, por ejemplo, lee este libro y le parece bien, muy bien, que se haya contado todo, pero mi madre, por ejemplo, ciertas intimidades como esta que cuento, si ella no lo contó, no sé si me daría un buen tirón de orejas por contar esto, pero me pareció que era importante para explicar también que esto de lo que ahora estamos hablando y de lo que nos escandalizamos, de la violencia de género y de todo esto, es que sabemos bien de dónde venimos, sabemos cómo eran las relaciones, los acosos, los abusos, las violaciones, que ni siquiera se atrevían a contarlo porque era motivo de vergüenza, y que como muchos se lo contaban al confesor, que además les decía, pues hija mía, pues bueno, te bendigo, no sé qué, no sé cuántos, te absuelvo, pero tampoco es que venimos de un mundo extraordinariamente machista. Y al final decidí contarlo porque creí que eso terminaba de explicar bien
al personaje, las relaciones que ella mantenía con el sexo. Luego también, pues bueno, mi padre me contó sus escarceos extramatrimoniales, y yo quería que estos libros contaran historias de verdad, es decir, como somos, con las grandezas y las miserias, ¿no?, de un ser humano, pues que tiene, pues bueno, pues sus deseos, sus contrariedades, sus tabús, sus miedos, ¿no? Y yo creo que ese episodio que mi madre nunca contó, hombre, tuvo que ser para ella realmente muy traumático, y sin duda, claro, su relación con el sexo después de una experiencia como esa, pero es un tema que me lo planteé mucho a la hora de si lo trato o no lo trato, y al final decidí que sí. Y bueno, ahí. Bueno, yo quería preguntaros sobre el guión, sobre todo sobre cuánta información recibía Kim para dibujar, y otra cosa que cuando Kim le daba las páginas, si había muchas quejas y cómo se recibían las quejas, porque si sé algo es que a los dibujantes no les gusta mucho repetir páginas. Bueno, yo voy a contar mi parte y luego que cuente quién la suya. Yo, como sé, tengo esta... ¿quién me lo dice así medio en broma, medio en serio? Es que él es profesor, él es profesor, ¿no? Entonces, yo tengo efectivamente esa vena un poco docente, y por eso, porque sé que en el mundo del cómic no se sabe muy bien esta pregunta que tú haces, es decir, qué parte corresponde al guionista, qué parte corresponde al dibujante, dónde termina el guión, dónde empieza la puesta en escena. Es un terreno, curiosamente, fijaros que vivimos en un mundo en este momento en el que la mayor parte de las ficciones que consumimos tienen como punto de partida un guión. Series de televisión, películas, teatros, anuncios, performance y todo esto. Y yo, en los tiempos que estuve en una facultad de letras, intenté, siempre que había la posibilidad de algún cambio de planes de estudios y todo eso, introducir el tema del guión. A mí me parece que es importantísimo, porque es el punto de partida de muchísimas... Los videojuegos, es que tienen también un guión, ¿no? Y nadie sabemos muy bien en qué consiste un guión. ¿Qué es lo que...? A mí a veces me han llegado a preguntar, eso hace tiempo, bueno, entonces tú eres el que escribe los textos en los bocadillos, ¿no? Entonces, y no es eso. Entonces yo lo que he hecho es que en mi página web he ido colgando los guiones de todos estos libros. Es decir, si queréis ver, y podría ser, por ejemplo, puesto que aquí tenéis un club de lectura y todo esto, puede ser interesante el ver lo que se especifica en el guión, y ver lo que da la viñeta. Yo, antes de pasarle la palabra a Kim para que diga lo que él ve, yo soy un poco puñetero como guionista, porque yo considero que lo que en un principio se llama guión técnico, es decir, la parte en la que tú estás dando las indicaciones de si eso tiene que ir en un primer plano,
tiene que ir, está visto desde en un picado, en un contrapicado, en un plano general, iluminado de una manera, los personajes dispuestos de una forma u otra. Eso no es técnico. Yo pienso que eso es narrativo. No es lo mismo que una frase, la misma frase, dicha por un personaje tomado en primer plano, en primerísimo plano, con la cabeza inclinada, con una iluminación en penumbra, tiene un valor dramático muy distinto que esa misma frase dicha en un plano general, en un campo abierto, etcétera. Entonces, yo por eso entraba también en este tipo de cosas. Yo ya no sé cómo King lo veía y luego cómo él lo iba plasmando. No, él es un guionista perfecto porque te cuenta, te pone viñeta número 6, ¿no? Y te describe la habitación o el campo o lo que sea, pero te lo describe totalmente como él lo ve, o sea, una mesa, una silla, puede estar de pie, un plano así, un plano allá, pero bueno, él siempre me decía, tú hazlo como veas. Yo lo hacía, lo que pasa que siempre te falta espacio, ¿no? Por ejemplo, el arte de volar, me encontraba que, no sé por qué, las viñetas no me cabía la gente, ¿no? Pero bueno, yo hacía lo mío, ¿no? Entonces un día le pregunté, oye, ¿los dibujos son como tú te imaginabas? Y me dijo, no. Pero yo pensé, bueno, esto es como cuando lees una novela y todos la leemos y vamos a ver la película y nadie la ve como quisiera, ¿no? O sea, es muy difícil. Yo creo que cada cual interpreta de una forma, ¿no?, una lectura, y estoy seguro que si cogiéramos una novela y cada cual haría un dibujo distinto de una escena, ¿no? Pero que no se parecería, aunque fuera el mismo dibujo, ¿no? Pero, bueno, entonces bueno, esto sí, la verdad es que el guión de Antonio son muy, o sea, increíbles, o sea, yo diría una pasada, ¿no? Bueno, hay algo que a mí me parece muy importante. Un guión tiene un estatus un poco, porque claro, no es un documento para que se lea de cara al público. Es decir, el guión, en un principio tú lo escribes para un lector, pero de ese lector depende tu vida o tu relato, ¿no? Entonces yo pienso que yo siempre escribo los guiones, y eso, por ejemplo, intento que estén cuidados literariamente y que no resulte un pestiño ahí la lectura así con indicación, sino que tenga... Sí, es como novelado, ¿no? Él lo escribe, sí. O sea, te mete en la historia como si fuera un libro, bueno. Y sí, se agradece mucho, porque Keiko también me lo comentó. Keiko, que ahora es su nuevo novio, pues... sí, bueno, porque claro, ahora me deja... Como Keiko es muy bueno, es mejor que yo. Es más joven. Sí, más joven. Bueno, esto ya sabéis, sí. Pues sí, me dijo lo mismo, me dijo, no, es un placer trabajar con unos guiones de Antonio. Pero mira, por terminar de contestar a tu pregunta, claro, ten en cuenta que además, en este caso, los personajes de los que se hablaba no es como si fuera una historia de ficción. Es decir, que era mi padre, mi madre, mis familiares, gente que yo había conocido. Entonces, verlos reproducidos. Yo le mandé a King, pues, prácticamente el álbum familiar completo que en aquellas épocas el nuestro estaba en una caja de Colacao, pero normalmente en una caja de zapatos se solían guardar, porque claro, entonces no es como ahora, ¿no? Es decir, pues ahí, pues de mi padre de pequeño, pues tenía una foto, no sé, y le mandé. Sí, me mandó varias fotos y
Pero esto es increíble, es una cosa que no tiene explicación porque yo intenté dibujar como las fotos, pero el personaje se te va y se te va convirtiendo. Como el arte de volar empecé, que era un niño, empiezo que es un abuelo que se tira por la ventana, pero luego empieza un niño. Y este niño va, lo voy dibujando y me sale un personaje que no era parecido a su padre, pero él ahora dice que hay gente que lo ve y dice, no, sí, es que eres igual que los dibujos de tu padre. Sí, sin pelo, pero bueno. Pero es curioso, y la madre me pasó lo mismo. La empecé a hacer en el hospital, como señora ya muy vieja, que muere, y entonces empieza de niña, y la niña yo la voy haciendo de una manera que va haciéndose mayor, y luego se me hace mayor, y cuando me doy cuenta, los dibujos primeros que hice, que era ya mayor, cuando llega toda la historia al final, digo, pues no se parece en nada, madre mía, tengo que hacer la nueva, esta señora, la que había hecho al principio. O sea, pero esto, curiosamente, no lo decidí yo, o sea, es una cosa que hay alguien detrás de todo esto que es el que mueve las manos y que hace que salga como salga, no sé. Seguramente tu padre y tu madre, claro. No, pero bueno, ahora, como os podéis imaginar, lo que cuenta aquí eso me ha pasado, porque claro, al final mi padre no era como lo dibuja aquí, ¿no? Pero ahora ya la imagen o el recuerdo de mi padre casi se me confunde un poco, y además es que me ha ocurrido en varias ocasiones esto que cuenta aquí, de que te hemos reconocido enseguida porque eres clavado a tu padre. Y entonces yo no sé al final qué es lo que intervino, pero esos personajes de alguna manera no solo es que hayan tomado vida para la gente, es que para mí también ahora, hombre, me acuerdo de mis padres y todo eso y tal, pero se me mezcla un poco, ¿no? El personaje que hemos hecho y la persona real que fueron mi padre. Pero esto ocurre en las películas también, en las películas que es la vida de alguien conocido. Pues por ejemplo ahora la Rapsodia esta, la Bohemian Rhapsody, pues bueno, el tío se parece exacto, pero es clavado, ¿no? Esto es un caso único, pero normalmente se parecen a medias los personajes. Bueno, pero este chico quería hacer una pregunta hace rato. Sí, muchas gracias. Yo quería comentar el suicidio de tu padre. Por un lado es súper impactante y además lo contáis de una forma súper lírica, súper bonita, pero por otro lado impacta muchísimo el hecho de que una persona pudiera, aparte del hecho de escaparse, tirarse y demás, pero que nadie se diera cuenta en el asilo, estaba deprimido, ya no tanto el hecho de que se pudiera tirar, quiero decir, y claro, es muy contradictorio. Decías que lo habías denunciado, ha salido ya el juicio, ¿se sabe algo? ¿El juicio? El juicio del suicidio de tu padre, que decías que había denunciado al asilo. No, bueno, pero yo denuncié a la comunidad de La Rioja, pero no fue por él. Cuando, claro, es un suicidio. Yo no sé cómo. De hecho, si recordáis un poco en la introducción empieza diciendo esto de que mi padre se suicidó, tal cual. Nadie sabe cómo un hombre en su estado, su edad, logró burlar los controles, porque él ya había hecho algún otro intento de suicidio. Mi padre no quería seguir viviendo. Eso puede parecer contradictorio, pero yo pensaba que la muerte de mi padre me iba a producir un alivio, porque digo, bueno, por fin deja de sufrir. Pero no, aunque tú sepas que él era eso lo que quería, te parte por la mitad una cosa como estas. La historia a mí me la cuenta la directora
de la residencia, y esa viñeta que ya para mí, que ha dibujado Kini, que me parece una viñeta tan... que es el final de la introducción. La directora de la residencia, cuando me llamó, me explicó, bueno, pues sabemos de qué ventana se tiró, porque hemos encontrado la silla que utilizó para encaramarse a la ventana, y hemos encontrado las zapatillas en el interior y el bastón en el exterior. Esa imagen que yo no vi, fue un impacto. Entonces, después de esto, yo me quedé, nada, no impactado. Yo no pensé ni en abrir un pleito a la residencia ni nada de eso, pero a la semana o a los 10 días de la muerte de mi padre, yo recibo una carta de la directora de la residencia en la que me dice que, como mi padre se ha suicidado el día 4 de mayo, pues del 1 al 4 de mayo no ha pagado la parte de que le correspondía, que eran 34 euros. Bueno, eso me pareció que era... Digo, bueno, ya solo me faltaba eso. Es la última humillación a mi padre después de muerto. Qué miserable, ¿no? Me pareció la cosa, ¿no? Entonces yo le contesté una carta a esta señora diciéndole que no pensaba pagar esa cantidad, que me parecía humillante lo que me estaba pidiendo, que me dejara con mi duelo y que ya se dedicara a vigilar a sus residentes en lugar de este tipo de cosas. Y yo creí que la cosa ya había quedado allí zanjada. Pero 3 años después de que ocurrieran estos hechos, y yo creo, fijaros, que fue un poco el detonante para que yo me pusiera a escribir. El suicidio de mi padre es en 2004, en 2001, y en 2004 recibo ya demanda judicial, porque esos 34 euros, más una multa, más los intereses, más no sé qué, pues tenía que... Y entonces es cuando yo hablo con abogados y me dicen, pero si en realidad quien podías haber denunciado eres tú, porque existe una responsabilidad invigilando, y de hecho hay jurisprudencia amplísima. Si, por ejemplo, un preso se suicida en una cárcel, hay una responsabilidad de la administración, porque no has... Y entonces me dijo, y podías haber... Y entonces fuimos a juicio, y el juicio se resolvió de una manera que yo no pagué los 34 euros, pero este era un tema que me tenía a mí tan quemado, que mi abogado, que era un amigo, porque me lo llevaba y me iba contando lo que yo creo que al final pagó él de su bolsillo los 1000 y pico euros en los que se había convertido la deuda, y me dijo que habíamos ganado. Tengo la sospecha. Pero el pleito se planteó por esto. Y luego, claro, lo que siempre cuento, porque es de estas coincidencias maravillosas, cuando Paco Camarasa nos explica que va a sacar una primera edición muy cuidada, dice, bueno, va a ser un poco cara, porque, claro, va numerada, es papel especial, no sé qué.
vamos a ponerla a 34 euros. Claro, era lo que lo que tocaba, ¿no? No va, sí. ¿Alguna pregunta más? No, no, es verdad que, y tienes razón, además que, pero en primer lugar, yo antes de lo de mi padre, antes de la muerte de mi padre, ni siquiera yo escribía, hacía guiones de cómic, todo esto, pero nunca pensé que este tema así más de crónica familiar y todo esto, pues lo iba a tratar. El detonante fue, como os digo, esa muerte tan traumática, y yo creo que al final un poco la rabia que me dio, digo, joder, incluso después de muerto, ¿no? Esta cosa tan... ¿Qué administración más desalmada, ¿no? Pero es cierto que el ala rota yo lo trabajé desde el punto de vista del guión como teniendo muy en cuenta el arte de volar, porque claro, sabía que siendo dos historias distintas, claro, al fin y al cabo hay toda una serie de episodios comunes, el tiempo que mis padres vivieron juntos. Y una de las cosas en las que nos entretuvimos bastante en la realización del ala rota es, si os fijáis, hay escenas comunes, por ejemplo, la boda, cuando se casan mis padres, ¿no? Para mi padre la boda fue un mal trago, porque él no era un hombre de iglesia, como os digo, y entonces me dijo, pero claro, con tu madre había que casarse, porque y además en la España de aquella época y tal, ¿no? Entonces se tuvo que casar, tuvo que comulgar, tuvo que esto. Entonces, si vosotros veis las viñetas de la boda en el arte de volar, veréis una iglesia cutre, una especie de crucifijo al fondo, una no sé qué, tal, y si la escena de la boda en el ala rota, ¡buah!, es un altar ahí, todo, ¿no? Entonces sí que busqué, a partir del ala rota, que se estableciera una complementariedad, pero ahora es cierto, cuando los veo aquí, los dos libros juntos y ya en un cofre y todo esto, es verdad que, claro, de hecho, no sé tú cómo lo has hecho, si has leído primero El arte de volar o El ala rota, pero un libro ilumina el otro y de hecho hasta te hace cambiar un poco la perspectiva que tú tienes de Antonio, de mi padre, cuando lees El ala rota, o de Petra, mi madre, cuando lees El arte de volar, ¿no? Se han conseguido allí crear una especie de... Lo llaman díptico, algunos, que yo creo que es un buen nombre, ¿no? Pero se crean ahí, pero no estaba planeado de antemano, de verdad. Surgió así, y sí es cierto que en el guión de La ala rota yo me esforcé para que se establecieran esos reenvíos, esas correspondencias, ese juego de espejos con otras situaciones que se habían contado en El arte de volar.
No, la biblioteca está cerrada ya. Nos podemos quedar aquí hasta la 1. No, yo quería hacerte... No queréis hacerme una pregunta a nadie, me aprovecho yo y lanzo la última. Yo es sobre tu colaboración, la trilogía en la que estás ahora mismo, con tu otro novio, tu otra pareja, con Keiko. Y de dónde sacas esa inspiración. Nos has contado un poco antes de Yo Asesino, de dónde te viene la inspiración. Y me interesa mucho entender Yo Loco. ¿De dónde te vino la idea para hacer Yo Loco? Y si hay, claro, ¿se puede adelantar por dónde irá o no? Los secretos. Sí. Bueno, de alguna forma hay un punto autobiográfico en un libro que se llama Yo Asesino y en donde el protagonista tiene mi cara. Pero os prometo que cuando me desplazo a este tipo de encuentros no asesino, ni siquiera cuando está ya en unas circunstancias, una biblioteca cerrada, no hay nadie fuera. Aquí quién se va a enterar, ¿no? Una pequeña masacre, ¿no? No, mirar, esto cuando yo me jubilo, os he contado que fui profesor en la Universidad del País Vasco, me doy cuenta que yo he estado viviendo durante 38 años en un espacio extraordinariamente duro. A mí me tocaron vivir allí en el País Vasco. Yo soy de Zaragoza, no soy vasco, pero bueno, sigo viviendo en Vitoria, unos años extraordinariamente duros. Y le comentaba a Vicente cómo nosotros cuando entrábamos en la facultad, que es la que aparece allí en el Yo Asesino dibujada, y el despacho del protagonista fue mi despacho durante muchísimos años. Pues en la entrada de la facultad teníamos un póster inmenso que cubría casi todo el vestíbulo y que no se tocaba porque todos teníamos mucho miedo, donde estaban las fotografías de nuestros alumnos presos. Pertenecen a un comando etarra, ¿no? Era lo que nosotros llamábamos irónicamente el cuadro de honor, ¿no? de la facultad. Era entonces, claro, si eres profesor y vives tú te preguntas, bueno, un chaval de 20 años, de 19, de 20, de 21 años, ¿qué le han metido en la cabeza para que decida que matar está bien? Que es su deber patriótico o lo que sea, ¿no? Entonces, la idea de este asesino en serie que mata por amor al arte sin ninguna justificación surge de la idea de contraponer, es decir, claro, dices, pero bueno, ¿cómo se puede ser tan malvado como para matar como una performance artística? Pero qué cinismo, qué no sé qué. Entonces, esta arbitrariedad del asesinato yo la quería contraponer con la violencia justificada y motivada, es decir, pero vamos a ver, sí, de acuerdo, este es un asesino abominable, pero es que eso que tú dices que es por la patria es menos asesinato. Quería compaginar estas dos cosas. Entonces, a partir de ahí nos hemos metido Keiko y yo en un thriller, o sea, en una trilogía que son 3 thrillers muy negros y que tienen como trasfondo una crítica social bastante fuerte. En el caso de Yo Loco, planteo, yo creo que cada vez no sé si somos conscientes de hasta qué punto dependemos del poder que tienen sobre nuestra vida cotidiana las grandes corporaciones, que en un momento determinado, pues no sé, nos hemos enterado últimamente pues que
marcas tan aparentemente de prestigio como Volkswagen no dudan en trucar los controles de emisión de CO2, aunque eso contribuya, dañe, es decir, ponen en un lado de la balanza el beneficio empresarial y en el otro el interés colectivo y pesa más el beneficio empresarial. Lo hemos visto en Facebook, que vende nuestros datos para publicidad, para esto. Vemos las irregularidades de algunas firmas bancarias. El tema que hemos tenido aquí con las preferentes, lo que ocurrió con Lehman Brothers y con la subprime, ¿no? Entonces, me parecía que un tema que, claro, hay algunos de estas corporaciones que manejan lo que comemos y lo que tomamos supuestamente para curarnos. La industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica vive en una paradoja porque si nos cura, si nos pone a todos bien y estamos todos sanos, ellos se arruinan. Su negocio no está en que nosotros nos curemos. Su negocio está, lo que más les interesa es que nos cronifiquemos como enfermos, ¿no? Y entonces, llevando a las últimas consecuencias, yo lo que planteo es, bueno, si empezamos a ver un poco los perfiles que se están planteando ahora como psicológicamente patológicos, nos damos cuenta que a veces se pasan un poco, ¿no? Porque, yo qué sé, ahora, fijaros, se llama deuterofobia, a eso que nos... bueno, el lunes a todos nos cuesta, ¿no? Ir un poco... Antes se empezó llamando síndrome posvacacional, ahora se llama deuterofobia. Es el miedo al día de después, al empezar el trabajo. Pero bueno, te tienes que tomar un ansiolítico porque... no sé, ¿no? Pero si se empiezan a dar a ciertos miedos, ciertos comportamientos, se les empieza a crear un perfil patológico, podemos ampliar nuestro mercado de ventas, ¿no? Y este es el tema de Yo Loco. El sustrato que hay es unos laboratorios farmacéuticos que trabajan psicofármacos y que dicen, no vamos a permitir que la salud mental de la gente nos arruine el negocio. Si no hay enfermedades suficientes, las creamos. Y de hecho, una de las cosas que se ha disparado en la OMS, en el 1946 había 26 enfermedades mentales trastornos mentales repertoriados, hoy son más de 400. Y dice, bueno, igual la medicina ha avanzado mucho y nosotros nos hemos vuelto mucho más locos, pero realmente cuando lees la lista de trastornos y ves el cuadro diagnóstico, dices, oye, pues si eso también, no sé, es que de qué se trata, ¿no? Son igual, ¿dónde termina la peculiaridad del carácter, la manía, y empieza la patología? Y ya termino con esto que ya va el rollo, el yo mentiroso, que será el tercer tomo de esta trilogía que llamamos trilogía egoísta, para reírnos un poco. Ese es un tema que nos desborda un poco, estamos empezando ahora, porque claro, vivimos en una sociedad, yo creo, de la mentira. Es curioso que en el momento de la cuando circula mayor comunicación y mayor información, es cuando se producen todas estas cosas. Bueno, pero ¿esto es verdad o es mentira? Cazadores de bulos, las fake news, los hechos alternativos, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto, ¿no? ¿En qué sectores? ¿Cuáles son el papel de los medios en toda esta generación de la mentira? ¿Cómo se crean esas dinámicas? ¿En qué medida también las estructuras de algunos partidos políticos también funcionan de acuerdo con unos argumentarios que se distancian un tanto, que nos
distancian un tanto de la realidad en la que se está viviendo, ¿no? Entonces, ahí me parece que, claro, tenemos una base para crear un buen thriller, porque, claro, luego todo eso lo vas poniendo asesinatos y todo esto para que quede atractivo, y ese será nuestro tercer tomo, que aparecerá en 2020, Yo mentiroso, y que cerrará la trilogía. Perdón por extenderme tanto. Lleváis ya casi 2 horas, entonces yo creo que os hemos exprimido bien. Estamos encantados, como veis, sobre todo yo. También, pero creo que vamos a ir cortando, porque sé que hay gente que se querrá acercar ahora a que firméis cómic y todo esto, y entonces pues nos vamos a ir efectivamente de aquí a la 1 o vete tú a saber. Y bueno, quería pues daros muchísimas las gracias por estar aquí y porque habéis dado el broche de oro al Año del Patrimonio Cultural Europeo. Y aprovechando que está aquí nuestra consejera de Turismo y Cultura, yo creo que si te apetece que cerrar el Comité que al 2018. Bueno, muy brevemente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche. Yo voy a ser muy breve, solamente agradecer al consejero de Presidencia, a Pedro Rivera, y a todo su equipo, que haya hecho posible que esta noche tengamos a 2 grandes maestros del cómic, no solo en España, sino en Europa y en el mundo entero. Antonio, gracias. Kim, gracias. Bueno, esto es gracias también la noche de hoy al esfuerzo de Pedro, que además de ser pues un gran profesional, es un amante del cómic, del cine, de los libros, así que muchísimas gracias. No se me hubiera ocurrido mejor broche de oro que acabar este año europeo de patrimonio cultural con esta exposición que nos ha hecho Antonio y Kim, con este final de Comiteca, bajo el lema Cómic Español, Patrimonio Europeo, Patrimonio Universal, así que muchísimas gracias. Desde la Consejería de Turismo y de Cultura trabajamos mucho y creemos firmemente que el cómic es una forma de llegar a los más pequeños, es una forma de crear un hábito lector para que cuando sean mayores, cuando sean adultos, sigan teniendo ese hábito de la lectura. Lo creemos tan firmemente pues que estamos creando una de las comitecas referentes en toda España. Queremos seguir creciendo, queremos seguir acercando la cultura a los más pequeños, porque realmente creemos que es muy importante, una forma no solo pedagógica, como decía Antonio, es una forma divertida, amena, de llegar a más lectores, y lo que queríamos es crear ese espacio abierto, accesible, inclusivo y también, por supuesto, más cercano, teniendo muy en cuenta y cuidando a los más pequeños. Y sin más dilación, pues creo que es la oportunidad de que todos los que estáis aquí podáis acercaros pues a los grandes protagonistas de esta noche. Gracias, Kim, gracias, Antonio, muchísimas gracias a todos y buenas noches, felices fiestas.